Dios me le bendiga a todos. Muy agradecida del Señor de esta oportunidad que se me da de compartir la palabra del Señor. Es un gran privilegio, pues imagínense ustedes todos esos ministros ahí del Altísimo con ese conocimiento que tienen. Pero bueno, nos ponemos en la mano del Señor, le damos gracias por este hermoso momento que nos permite hablar de su grandeza, de su amor y de su misericordia. Le pedí al Señor de que podía hablarle a ustedes que conocen tanto la palabra del Señor. Y bueno, pues el Señor me guió sobre la visión. Y yo quiero hablarle un poquito sobre la visión. Una corta reflexión. Para esto vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer sobre la parábola del sembrador. Solamente vamos a leer, gloria a Dios, solamente vamos a leer del 1 al 3, del 1 al 3, eso, primero 3 versículos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, hasta el 4, he aquí el sembrador salió a sembrar. Hasta ahí. He aquí el sembrador salió a sembrar. Esta es la parábola del sembrador. Yo no le voy a hablar en sí de la parábola del sembrador, porque sé que todos la conocen a la perfección, que seguro estoy que el mismo Jesús pues nos dio la interpretación de esta parábola, ¿no? De lo que significaba la parábola del sembrador. Yo lo que quiero centrarme solamente en el sembrador, Solamente en esta palabra quiero centrarme en el sembrador. ¿Y qué es un sembrador? Es una persona que por oficio siembra un terreno y su función principal es abrir surcos de profundidad constante, depositando en ellos una a una la semilla que exige este tipo de siembra. Esto me encanta. Cuando leía esto yo decía, wow, qué hermoso, porque dice que es la función principal de un sembrador, abrir surco, o sea, preparar bien el lugar donde va a sembrar esa semilla, donde va a querer cultivar su intención, lo que él quiere, y tiene que hacerlo con mucho cuidado. Amén. Entonces a mí me encanta esta parte de cómo el sembrador tiene ese cuidado de lo que va a hacer, lo que va a sembrar, y estar constantemente pendiente de esta semilla. Y todo sembrador tiene una visión. El sembrador hace planes, el sembrador ya tiene una meta. ¿Y cuál es la meta que tiene? En un futuro poder cosechar lo que siembra. Todo sembrador cuando siembra tiene un objetivo, sea cual sea la semilla que esté sembrando, lo que quiere en el futuro, piensa en su cosecha, a lo mejor piensa en vender la cosecha, piensa en bendecir a alguien con esa cosecha, piensa a lo mejor nutrirse ellos mismos con esa cosecha para ellos mismos, para su uso personal, pero siempre tiene una meta de lo que el sembrador hace cuando está sembrando. Y nosotros, mis hermanos, pues también debemos de tener una visión. No solamente debemos de tener la meta de predicar la palabra, de sembrar la semilla que como sembrador del Señor, como la palabra nos enseña, tenemos que sembrarla con mucho cuidado, hacer estos surcos bien. Lo que nos quiere decir con esto es que la semilla, que es la palabra de Dios, tenemos que sembrarla con mucho cuidado para que sea sembrada correctamente la palabra de Dios. Que esa siembra sea correcta,
para que esa palabra traiga el fruto que debe de traer. Pero nosotros como ministro del Señor, como siervo del Señor, no solamente tenemos que tener esa meta, sino que nosotros, si no la tenemos, debiéramos de tener otra meta, debiéramos de tener otra visión. La palabra de sembrar esa semilla de una visión. Y es que visión. Dios es un Dios de visión. Dios siempre ha visto más allá de lo que está en su entorno. La visión, cuando todos hablamos de la visión, científicamente, la visión es uno puede ver lo que está adelante, ¿no? Cuando la persona pierde la visión, pues no ve lo que está adelante. Pues en el Señor, la visión es más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Es ver mucho más allá, es mirar al futuro. Y eso es lo que el Señor siempre ha hecho. Nuestro Dios es un Dios visionario. Desde que Dios creó al hombre, lo creó con una visión. La visión de compartir con el hombre, la visión de vivir con el hombre, la visión de tener esa relación con el hombre. Dios siempre ha tenido esa visión. Vemos que esa visión que Dios tenía se dañó, ¿no? En el huerto del Edén, pero Dios inmediatamente miró hacia el futuro, miró hacia más allá, cómo restablecer esa relación que él quería, porque esa era la visión que Dios tenía y que tiene. De todas las visiones que el Señor tiene, esa es la principal, vivir con el hombre, tener esa relación con el hombre. Vemos a través de la palabra que el mismo Señor le muestra a Abraham una visión y le muestra las estrellas y le dice, mira con las estrellas, mira si la puede contar. Así será tu generación. O sea, le está hablando del futuro, de lo que el Señor quería para Abraham. Con Moisés por igual, esos son pocos ejemplos. También podemos ver en Jeremías cuando el Señor le muestra la visión. Dios, cuando nosotros analizamos la palabra, podemos ver que Dios es un Dios visionario, un Dios que siempre está mirando mucho más allá que lo que está solamente en nuestro entorno. Nosotros, aleluya, como siervos de Dios tenemos que tener visión, tenemos que tener en nuestra mente metas, tenemos que tener propósito. Y yo sé, y segura estoy, sin temor a equivocarme, que cada uno de ustedes tienen que tener su meta, cada uno de ustedes tienen que tener sus objetivos. En el ministerio, en su casa, como persona, todo tenemos que tener. Y si uno no lo tiene, pues el que no tiene meta, el que no tiene visión, pues no está pensando en el futuro, solamente está pensando en el momento. Y eso no es lo que Dios quiere. Cuando nosotros tenemos una visión, cuando nosotros tenemos una meta, cuando nosotros nos enfocamos en algo, esto nos provoca a nosotros una necesidad. Y muchas veces viene la necesidad a nosotros en nuestras congregaciones, en nuestra vida. Y es importante que nosotros entendamos cómo vamos nosotros a ver las necesidades, cómo vamos a ver esa necesidad que se nos presenta en el ministerio. La vamos a ver como una prueba, lo vamos a ver como una guerra del enemigo, aleluya, lo vamos a ver como un problema, o pudiéramos verlo como oportunidades que el Señor nos ofrece de nosotros poder avanzar, de nosotros poder realmente alcanzar lo que el Señor quiere para nosotros, porque recuerden que le he dicho que nuestro Dios es un Dios visionario y Dios tiene para nosotros planes maravillosos para cada uno de nosotros. Todo cristiano tiene una meta. Como cristianos todos tenemos una meta, tenemos una visión, ¿no? Desde que aceptamos al Señor tenemos una visión. ¿Cuál es? Llegar al reino de los cielos, salvarnos, alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo principal en toda persona que ha recibido al Señor como Salvador, en todo creyente, aleluya. Pero nosotros como líderes, como ministros, debemos tener metas y sueños. Tenemos que tener la visión de avanzar, la visión de crecer, aleluya, y no solamente en lo espiritual. Como le decía, el sembrador siembra, prepara, ¿verdad?, el terreno para sembrar esa semilla. Y nosotros como sembradores tenemos esa misión de sembrar la palabra, de sembrar bien esa semilla, de hacer esos surcos bien hechos para que la palabra pueda llegar como debe de llegar. Pero no solamente ahí nos debemos de encerrar. O sea, nuestra visión no llega hasta ahí.
Tenemos que llegar a más allá. Nuestra visión tiene que ser de crecer no solamente en lo espiritual, no solamente en números, no solamente en algunas áreas, sino que nosotros podamos crecer en todo el sentido de la palabra, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. En tercera de Juan 1:2, habla el apóstol Juan. Y yo sé que eso que él dice el apóstol no viene de él, sino que viene directamente del Señor. Pues la palabra que está escrita, toda es inspirada por el Espíritu Santo. Y el apóstol decía, amados, yo quiero que ustedes sean prosperados en todo, así como prospera tu alma. O sea, no solamente nosotros nos debemos enfocar en la palabra, es lo principal. Es lo principal, no quiero que me malentiendan. Lo principal, claro, enseñar, porque eso es lo que nos va a guiar, lo que nos va a ayudar a través del Espíritu Santo a avanzar y alcanzar nuestra meta principal, que es el reino de los cielos, que es nuestra salvación. Amén. Si perdemos eso, lo perdemos todo. Entonces, esa debe ser nuestra meta principal. Pero como ministro, tenemos que saber que tenemos meta, aleluya, que tenemos que cumplir, que tenemos que trabajar, que tenemos que esforzarnos y que tenemos que tener esa visión de alcanzar, porque es lo que el Señor quiere para nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros vemos que en Jeremías capítulo 39, verso 11, nos dice el Señor a través de Jeremías, Él sabe los pensamientos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de bien y no de mal. O sea, cuando el Señor dice que tiene pensamiento de bien para nosotros, es todo lo bueno que tú te puedes imaginar, como persona, como creyente y como ministro de Dios. Porque lo primero es la responsabilidad que tiene. Hoy hemos tratado un tema maravilloso, que es la responsabilidad de la familia. Entonces nosotros como ministros tenemos que tener esa visión. ¿A dónde queremos llevar a nuestra familia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestra familia? ¿Cómo debemos inducir a nuestra familia? Tenemos que hacer todo lo que nos corresponda. Al final, el Señor obrará. El Señor obrará así como con el sembrador. El sembrador prepara bien el surco, hace lo que tiene que hacer, abona bien la tierra, siembra bien la semilla, la coloca bien, si es necesario, de una a una, la arregla bien la tierra, pero hay algo que se escapa de su mano, que es la cosecha, que es la multiplicación, porque eso va dentro de la tierra, va a la profundidad de la tierra, y nosotros solamente podemos sembrarla, solamente podemos abonarla, pero nada más. El crecimiento, dice el apóstol, lo da Dios. Amén. Y ese crecimiento lo da no solamente en nuestra congregación, en nuestra familia, en todas nuestras áreas, pero nosotros tenemos que sembrar, enseñar, educar. Alabado sea el nombre del Señor, y de lo demás se encarga el Señor. Nosotros, aleluya, tenemos que tratar de cumplir nuestra meta y nuestros sueños que tenemos en el Señor como ministro, que esto nos generan, como le dije antes, necesidades. Es como un mecánico puede decir, wow, yo quiero montar mi taller, pero cuando él se visualiza con un gran taller, con todo lo necesario, con unos buenos equipos para dar mantenimiento a los coches, lo que él quiere hacer, esto inmediatamente va a generar una necesidad porque él quiere montarse un buen taller. Y ese taller, para que esté bueno y para que pueda hacer eficaz en su labor, necesita herramientas, necesita cosas que tiene que comprar. Entonces se genera esa necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esa necesidad es lo que va a provocar que esa visión que él tiene, esa visión que se ha generado en su mente, pueda tener éxito y pueda lograrse. Nuestro mayor anhelo, como le dije, es sembrar la palabra, pero no nos podemos quedar ahí, de salvar las almas, de salvarnos nosotros, cuidar nuestra vida espiritual, nuestro mayor anhelo, nuestra mayor visión es eso, pero no solamente ahí, crecer físicamente en nuestras congregaciones, crecer espiritualmente, a lo mejor tener un templo, si no lo tenemos, un autobús, alabado sea el nombre del Señor, todas esas necesidades que se generan es para nosotros poder avanzar. Es para nosotros poder avanzar. En nuestro caso, como congregación, tenemos necesidades. Tenemos necesidad de un templo. Y esto, pues, esta necesidad
que nos hace enfocarnos en esa visión y por ende en una misión para poder completar, tenemos que hacer una misión. O sea, tenemos que hacer para lograr lo que nosotros queremos, esa meta que nosotros queremos, pero tenemos que lograr, para lograrlo tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces la necesidad tenemos que verlo como ese motor que nos impulsa a la visión que el Señor quiere. La iglesia primitiva tuvo un momento que se le presentó una necesidad. La iglesia primitiva estaba toda junta ahí, tranquilo, predicando la palabra, pero se presentó la necesidad que tenían que correr por su vida, tenían que escapar. Y esta necesidad lo hizo tener que moverse. Y cuando se movieron, pues cuando comenzaron a moverse, la iglesia comenzó a crecer. La visión del Señor de que la iglesia creciera se completó al ellos comenzar a hacer el trabajo que tenían que hacer. Las necesidades nos impulsan. Las necesidades como congregaciones, como iglesia, tenemos que verla, que es el motor que nos impulsa a poder cumplir esa meta, ese sueño que el Señor tiene para nosotros. Y no quejarnos y no quedarnos tranquilos, no quedarnos quietos ni lamentarnos por la necesidad, sino comenzar a accionar y a trabajar. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros debemos de caminar en fe. La palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que caminar como le había dicho. No solamente, aleluya, por vista. No solamente lo que vemos en el momento, sino lo que vemos más allá. Esa visión que tenemos de crecimiento, más allá, en todo el sentido de la palabra. Dios nos ha llamado a nosotros, por ejemplo, a este grupo de líderes que está aquí, a cada uno de nosotros, pues nos ha llamado aquí en Europa con una misión que para cumplirla tenemos que crear una visión. Para poder cumplir la misión tenemos que crear una visión. Y esa visión es la que nos va a llevar a nosotros a poder completar la misión que el Señor quiere que hagamos aquí en Europa. Damos gracias al Señor, aleluya, porque Dios está obrando en nuestra denominación. Como denominación, Dios está obrando. Damos gracias al Señor porque ellos deben de tener nación, pueda crecer en todo el sentido de la palabra, sino que nosotros como ministros de esta denominación también debemos de tener ese sentido de pertenencia, ese sentido de saber que también nosotros debemos de crecer y nosotros tenemos que pensar y analizar qué hacemos para que nuestra denominación pueda crecer. Porque no solamente, como le dije, ciertamente predicar la palabra, vivir la palabra es lo primero, que nuestras iglesias crezcan. Entonces, hay la misión, la visión que tenemos es de que nuestra iglesia crezca en todo el sentido de la palabra, de que nuestra familia esté fuerte, pero también tenemos que pensar no solamente en mi congregación. Yo no puedo enfocarme solamente en mi congregación porque el Señor nos ha puesto a nosotros en esta denominación y como parte de esta denominación tenemos una responsabilidad, una visión que el Señor ha puesto, aleluya, en nuestros líderes y que esa visión también debe ser para cada uno de nosotros. Debemos nosotros como miembro de esta denominación también tenerla y pensar qué podemos hacer nosotros para que la visión de nuestra denominación pueda crecer, para que esa visión pueda hacerse fuerte, para que esa visión, aleluya, pueda llevarse a cabo. Para que eso suceda, tenemos que tener reto, tenemos que tener una misión que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos la necesidad de crecer como denominación. Y esa necesidad, si nosotros no la vemos y la vemos como ese impulso para nosotros crecer, podemos crecer y podemos avanzar. Yo en esta hora solamente quiero dejarle esta inquietud en su corazón de cuál es nuestra visión como denominación, porque yo sé que la visión ya como familia, como su iglesia, a lo mejor usted la tiene,
que debe de tenerla. Todos tenemos una visión en nuestra congregación de hacer esto, de crecer, de caminar, y a lo mejor estamos trabajando en eso. Y a lo mejor todavía no tenemos los planes, pues tenemos que accionar. Si tenemos la visión, tenemos que accionar de lo que queremos para poder completar lo que el Señor quiere. El sembrador salió a sembrar, salió a hacer el trabajo, no se quedó quieto, sino que salió a hacer lo que tenía que hacer. Nosotros también tenemos que tratar de hacer lo que nosotros tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer para poder crecer, para poder avanzar, que eso significa también la fidelidad. La fidelidad. Somos fieles a Dios. También tenemos que ser fieles a los hombres, porque ¿cómo le seremos fieles a Dios si no somos fieles a los hombres? Entonces, ahí nosotros mostramos nuestro sentido de pertenencia, viendo la necesidad que hay en nuestra denominación y provocando esa misión para poder alcanzar la visión que el Señor tiene para nosotros. Así que yo le dejo esta corta reflexión para que el Señor nos ayude a que nosotros podamos movernos en esa visión. Estoy que el Señor va a hacer cosas maravillosas, porque siempre Él quiere lo mejor para nosotros. Sus pensamientos siempre son de bien en todo el sentido de la palabra. Quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que una corta reflexión, pastor. Dios le bendiga a todos.